de Susurros en tus oídos. Esta noche, bueno, 13 años en el aire, siempre te lo recuerdo, y ya este es el tercer año apoyando incondicionalmente al Teatro Independiente. Así que le voy a dar la bienvenida a los dos primeros invitados de esta noche, la directora Adriana Garibaldi. Bienvenida, Adriana. Hola, muchas gracias por la invitación. No, por favor, encantado. Y el dramaturgo ya amigo del programa, Darío Boner. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. Vamos a hablar de una obra que a mí me conmocionó. Yo te lo dije cuando salí, ¿no? Que me pareció, bueno, ya vamos a recordar lo que me pareció. Rezar de noche, que se ha estrenado en el Camarín de las Musas. Un texto fuerte, contundente, a mi entender, hasta muy cruel por momentos. ¿Cómo fue encontrarte con esta obra de Darío? ¿Cómo surgió la elección? La elección la hizo una de las actrices, Victoria Páez, que conoce a Darío, le gustó la obra y me la acercó a mí para que la dirija. Ajá. ¿Y cómo ideaste esta distribución del espacio donde ocurren diversas cosas en diversos momentos, ¿no? Y realmente nos trasladamos a esos lugares donde ocurre. Esto tiene que ver más con pautas que nos dan los actores, con sus movimientos, con pistas que nos da el texto. Sí, el texto tenía varias pistas, digamos, no estaba aclarado la edad de los personajes van hacia su niñez y están también en un presente. El autor también... ciertos personajes eran parte de la imaginación de la protagonista. Entonces, con esos juegos que había de entradas y salidas y de pasajes de tiempo, es que la decisión fue que los actores construyeran con su corporalidad y con su actitud en qué situación estaban de todas estas. Hay un recurso que me gustó muchísimo, que vemos la filmación de esta nenita, ¿no? Que nos saluda, que saluda a la cámara. Eso, digamos, ¿fue idea tuya? ¿Estaba en el texto de Darío? En el texto original está al principio una filmación de una niña y sobre el final estaba la niña. Así que ahí hubo unos cambios. Claro. Bien, y otra pregunta más. Me pareció increíblemente resuelta la escena del accidente con el tren, ¿no? Jugando con 2 carpetas, un rollo de cinta de papel, me pareció maravilloso eso, porque realmente lo sentimos esa tragedia y la vemos jugada en 3 objetos. ¿Cómo? Y esos objetos fueron apareciendo, esas carpetas, esas reglas, en mano de los personajes, de los 3 muchachos, que uno podía imaginárselos que se rateaban de la escuela y así con las carpetas iban a jugar y hacer travesuras un poco más pesadas que travesuras. Y entonces, bueno, esos elementos nos quedaron y esos fueron los que luego nos dieron el escenario para representar esa escena que, como bien decías al principio, es de una crueldad importante. Entonces, cómo representar la crueldad en escena, lo mejor es hacer una representación de la representación. Exacto, claro. Bien. Para alejar y no estar nosotros involucrados en esa ferocidad, sino poder estar y a la vez tomar distancia, y los objetos, la animación de esos objetos nos permitió entrar de esa manera a la escena tremenda. Sí, una escena tremenda con un recurso maravilloso, ¿no? Por eso te digo, te choquea y en realidad no estás viendo nada, estás viendo un juego con objetos, ¿no? Claro. Eso es fantástico. Claro, también era parte de un recuerdo, no era una situación presente. El teatro tiene esa problemática, ¿no? Que el teatro es presente, es aquí y ahora. Entonces, ¿cómo también traer un recuerdo al aquí y ahora? Sin utilizar recursos, bueno, que ya conocemos o que son emulaciones de lo que se hace en el cine. Entonces, bueno, ¿cómo traer en presencia y en tiempo aquí y ahora ese momento?
Nos miramos todos. Bien. Darío, ¿por qué rezar de noche? Rezar de noche. Es hermoso, el título es bellísimo. Es lo que Margarita, la protagonista, hace como un modo de supervivencia, porque no tiene otra cosa mejor que hacer, porque probablemente no ha sido educada para vivir libremente y entonces vive con una culpa, un sentimiento de culpa permanente, y eso la somete a un círculo vicioso de infelicidad que la absorbe, que no le permite tener vínculos sanos y saludables. Está todo el tiempo en la obra presente el vínculo con su compañera, amiga, que la incita a realizar un concurso de canto en el que ella no quiere participar, pero allí está esa cuestión de víctima, victimario, de sometimiento, donde ambas se necesitan, donde una no puede existir sin la otra, y allí en ese juego tan desigual conviven las dos. ¿Cómo surgió la idea básica de esta obra en vos? Bueno, este episodio que recién comentaban de 3 muchachos en las vías, jugando en las vías del tren, fue como la primera imagen, el puntapié inicial para este relato, que creo yo que es hoy un retrato de una gran problemática que se suscita en las escuelas, de cada vez mayor violencia. Toda la sociedad está conmocionada con actos de violencia en este momento, pero en las escuelas esto crece cada vez más. Hoy se le da la denominación de bullying, en realidad es algo que siempre existió, y esta crueldad que mencionábamos recién, sí, es algo que está presente en toda la pieza, la crueldad y la culpa, el sentimiento de culpa. Y bueno, en estos comportamientos que tienen estos chicos, estos muchachos, el modo de vincularse, de relacionarse, los van conformando como los seres sociales que hoy son. Y así se van reproduciendo patrones de conducta, modos de pensar, de relacionarse, de ser y de estar en el mundo. Lo cual haría, digamos, rezar de noche una obra de visión casi obligatoria para poder comprender, claro, para poder comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. Sí, ¿no? lleva a la reflexión de por qué nos relacionamos de la manera que nos relacionamos y cómo todos somos partícipes de esa construcción, la víctima y el victimario, pero cómo la sociedad está entramada de esa manera, que siempre está poniéndose uno por encima del otro, uno por debajo del otro, que la paridad es muy dificultosa, y que bueno, se da en cada una de las situaciones de nuestra vida, ¿sí? El escolar, laboral, las relaciones en los elencos, en todos lados se da. Sí, además, digamos, precisamente yo te mencionaba la imagen de esta niña en video, porque me preguntaba cuando la veía, ¿no? Digo, pensar que todos hemos sido así, chiquitos, inocentes, y felices, y cómo algunos han devenido tan crueles, tan omnipotentes y tan arrolladores, ¿no? Y creo que va más allá de una cuestión de simple estructura de personalidad, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con lo que el contexto te muestra, lo que el contexto te señala, esta especie de lucha por sobrevivir y por pisar cabezas por ahí para salir adelante, ¿no? Y esto muestra que, digamos, como el germen, ¿dónde empieza todo? Sí, y también el lugar de la pertenencia, ¿no? Siempre está la necesidad de pertenecer a un grupo, y para eso, y aquí se retrata en el juego de estos muchachos en las vías del tren, lo que hay que hacer para poder pertenecer y no quedarse afuera. Por eso, bueno, es tan importante la mirada del adulto, claro, para, bueno, forjar en valores y
cuidar que esos lugares de pertenencia sean los más saludables y adecuados posibles. Bien. La obra tiene la particularidad de ser personas sin adultos, ¿no? Relatar situaciones de niños que están fuera de la mirada del adulto. Pero cuando aparecen los adultos que son evocados, que no están en presencia, son adultos que maltratan a los niños, que tienen un trato de burla, de sometimiento. De descalificación permanente. Claro, Así es. Claro, claro. Wow. Bueno, vamos a escuchar un pequeño tema musical y ya seguimos conversando sobre Rezar de Noche. Seguimos hablando con Adriana Garibaldi y Darío Bonner de Rezar de Noche. ¿Cómo fue la elección de los actores? Bueno, Victoria Páez estaba elegida por sí misma. Bien. Alejandro Enner, yo lo había visto en un espectáculo que se llama Prueba y Error, que me había gustado su trabajo, me había gustado también la obra, así que a él lo convoqué. Y después, bueno, gentes cercanas, que, bueno, me parecía que... Así, por verles las caras en Facebook, soy así de lanzada, que podían ir y la verdad que van, ¿no? Van. Tu metodología de trabajo es por ahí, a mí me interesa mucho el proceso creativo de un director, ¿no? Es intervenir, o dejar que el actor encuentre, marcar, no marcar. En una primera etapa lo que hicimos con esta obra... por lo general no trabajo con el texto sabido. No, una vez que el actor se sabe el texto, yo ya no sabría qué hacer con él. Así que trabajamos con la memoria de la primera lectura. Se supone que el actor, para aceptar un personaje, una obra, hace una primera lectura que tendrá mayor o menor sentido de investigación. Y bueno, con esa memoria de esa primera lectura es que empezamos a trabajar. También la particularidad de esta obra es que tiene un personaje que se llama Margarita, que es la protagonista, su contrafigura que es Moki, que recién mencionó Darío, y después hay 3 personajes masculinos que se llaman Muchacho 1, Muchacho 2 y Muchacho 3. Así que había que encontrarle... quién era el muchacho 1, quién era el muchacho 2 y quién era el muchacho 3. Así que la mejor manera que encontré fue que los textos de estos personajes circularan por todos los actores a ver quién se encarnaba de la mejor manera en la intención de esos textos. Así que bueno, ese trabajo que hice, esta obra también la pegué, digamos, con una actividad que yo tenía que hacer, que era el proyecto de graduación de la carrera de la UNA de dirección. Así que acompañé todo este proceso de trabajo, esta primera etapa, que fue mi tesis. Bien, buenísimo. Así que bueno, y en una segunda etapa, ya que definíamos los textos, algunos textos que tenían duración de monólogo fueron repartidos entre los 3 personajes, para que las voces y las intenciones de cada uno también fueran dándole mayor sentido a los textos, que bueno... La característica de los textos estos son de oraciones cortas, entonces también esas oraciones cortas necesitan que estén muy cargadas de intención, que la tienen, pero bueno, hay que no vienen así, ¿no? Digamos, en el momento de la representación, esta carga de intención no aparece sola, hay que trabajarla, entonces que escuchar estos textos de la manera que cada uno de los actores lo interpretaba, fuimos también nosotros entendiendo qué carga tenían esos textos. Entonces, en estas distintas sonoridades e intenciones, es que le pudimos al texto hacerlo crecer, digamos, amplificarlo. Bien. Vamos a recordar a los 3 muchachos, ¿no? Víctor Salvatore, José Arrué y Alejandro Enner, ¿sí? Así es. Y luego la tenemos a Victoria Páez, que ya habías nombrado, y a Elena Acuña. ¿Cómo es ver, digamos, una historia que vos plasmaste, que escribiste, y que de pronto cobre cuerpo en estos personajes, tenga una voz? ¿Cómo?
Yo estoy feliz, primero. Vi en mitad del proceso un primer ensayo donde vi esa escena de los muchachos en el tren y ahí dije, es genial, la idea de puesta. Es más, no se me había ocurrido a mí porque no es algo que está explicitado en el texto escrito. Claro. Es claramente una idea de puesta. Entonces, ese modo de encarar el texto desde un lugar no realista me pareció un gran hallazgo. Así que, y después lo vi ya hacia el final del proceso. Tampoco conocía a todos los actores. Y estoy muy contento acompañando a todo el equipo. Bien, bueno. Sí, claro. Bueno, entonces recordamos, Rezar de Noche va todos los lunes a las 21 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, Capital Federal. Pueden reservar telefónicamente al 4862-0655 o si no, a través de la página web del Camarín, ¿sí? www.camarindelasmusas.com. Sí, y por Alternativa Teatral. Hay por Alternativa Teatral. También. Buenísimo. Esta escena que comentabas de las carpetas también estuvo asesorada por un titiritero, Luis Eduardo Martínez, así que él también estuvo colaborando en cómo hacer esta animación de estos objetos, darle vida a los objetos. Y en la parte coreográfica estuvo David Pundán, que es pampeano igual que nuestro autor. Y uno de los actores. Y uno de los actores, José Arrué también. Él estuvo haciendo la coreografía de Malambo que se ve. Bien. Y Popi espantó con la música. Popi espantó con la música. Sí, perfecto. La música original. Bueno, el mayor de los éxitos para Rezar de Noche y que, como siempre digo, que haya rezos por mucho tiempo. Muchas gracias Adriana Garibaldi por haber venido. Muchas gracias Darío Boner por haber venido. Muchísimas gracias. Y nos estaremos reencontrando. ¿Sí? Bueno, ya volvemos. Y social por la legislatura porteña.